Richard Medina, economista, egresado de Harvard, colaborador estrella de este programa. Vamos a escuchar a Richard. Richard va a hablar de las ausencias en el discurso del presidente. Siempre haciendo la salvedad que este programa es diversidad divertida, información sin supresión, pero no puede estar al margen de lo que pasa en la nación. Adelante, señor Medina. Muy buenas tardes, Charles Mariotti y todo el elenco de este gran programa. Saludos a todos los que nos escuchan a través de Rumba 98.5 y a todos los que nos siguen de las diferentes plataformas. El discurso del presidente Abinader, una ponencia alrededor de 2 horas 40 minutos, bastante largo para los estándares. El presidente ahí en un discurso de 80 páginas comentó las luces y trató de minimizar las sombras de varias de sus ejecuciones en los últimos 12 meses de gobierno. Luces, yo creo que podemos decir que fue la recuperación del turismo y la recuperación y creación de empleo en zona franca. Ahora bien, ¿qué faltó en ese discurso? Hubo algunos temas que o no se tocaron de manera completa o se obviaron por completo. Primer punto que yo diría que faltó por tocar. Uno, ¿cómo van las empresas distribuidoras de electricidad? Edesur, Edenorte y Edeste. Cuando vemos los datos que publica el Ministerio de Energía y Minas, como siempre se ha publicado mensualmente, al menos están hasta noviembre del año pasado, no incluye diciembre, las pérdidas eléctricas están en 33%. ¿Qué son pérdidas eléctricas? Es toda la energía que las 3 empresas distribuidoras compran a los generadores y dan a sus usuarios. Sin embargo, ¿cuál o qué cantidad de esa energía que dan a sus usuarios están facturando? La que no facturan es pérdida. Y ahora mismo hay 33% aproximadamente de electricidad que las EDES compran y dan a sus usuarios, pero no facturan. Imagínense ustedes lo que es un negocio que no esté facturando 1/3 de aquello que vende. Pues entonces ese negocio tiene serios problemas. Y es lo que precisamente sucede con las EDES. En 2019, las pérdidas eléctricas eran 27%. Muy altas, pero evidenciaban una tendencia a la baja. Todos los años bajaban entre 1 punto y 1,5%. Ahora estamos al revés, estamos subiendo un poquito. Yo creo que es algo que hay que prestar atención. ¿Por qué prestar atención? Simplemente por ese aumento de pérdidas del 27% que teníamos en 2019 al 33% que tenemos en 2022. El Estado dominicano, el gobierno dominicano está subsidiando, está pagando esa diferencia a las sedes por alrededor de entre 250 y 300 millones de dólares. Solamente por ese aumento, no por las pérdidas totales. Si a eso le ponemos que la gestión de las sedes está viendo un índice de cobranza que cae, ¿qué es el índice de cobranza? Es de toda la energía que yo facturo, que ya dije que no facturo un 33%, pero de la que sí facturo, que es un 67%, solamente estoy cobrando el 91%. Dejo de cobrar un 9%. En 2019, el índice de cobranza no era 91%, era más alto, era 96%. Por lo tanto, sigo perdiendo dinero o dejando de cobrar dinero que debo cobrar. ¿Cuál es el resultado de esto? Que por la gestión que tiene la sede con altas pérdidas y baja cobranza, unido, y eso hay que reconocerlo, al aumento de los combustibles de generación como el gas natural, el carbón y el fuel oil, pues entonces las sedes tienen un déficit financiero de alrededor de 1.500 a 1.600 millones de dólares estimado para el cierre de 2022. Es mucho dinero. Pensemos que un metro del tamaño del que está en la Kennedy, podría salir ahora mismo por 800 millones de dólares. Es decir, que solamente cubriendo el déficit financiero de las sedes, podríamos estar en capacidad de hacer casi 2 metros de la longitud que tiene el que está ahora mismo en la Kennedy. Eso es por un lado. Otra ausencia, que creo que es importante, es la relacionada al mercado de trabajo. A pesar de que se dice, con cierta lógica, de que se han recuperado 300.000, 400.000 empleos, la base de comparación hay que verla en perspectiva. En 2020, el desempleo aumentó
Y aumentó porque muchas empresas, sobre todo emprendimientos informales, tuvieron que cerrar debido a las medidas que dispuso el gobierno por mandato, por sugerencia de la Organización Panamericana de la Salud. Eran, digamos, las guías que se estaban dando a nivel internacional y muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas porque el gobierno no las dejaba operar a menos que fueran actividades esenciales para el funcionamiento del país. Por lo tanto, el desempleo aumenta. Si comparamos el desempleo, la cantidad de empleados que había en ese momento con muchos desempleados versus hoy que no tenemos esa situación, evidentemente que ha crecido el empleo. Sin embargo, esa no es la comparación que entendemos debe hacerse. La comparación que debe hacerse con el año previo a la pandemia, que era un año normal. Tenemos hasta ahora cifras al tercer trimestre de 2022. Debemos comparar entonces cifras al tercer trimestre de 2019, año previo a la pandemia. Y ahí vemos que el empleo, comparando esos dos trimestres, de 2019 a 2022, ha crecido en 1.952 puestos de trabajo. Es decir, que ya estamos un poquito por encima de lo que había en 2019, pero igual para 3 años no es una creación de empleo importante. Y más que nada es importante ver cuál es la calidad de ese empleo. Faltan por crearse o por recuperarse más de 135,000 ocupados formales. Es decir, que todo lo que ha habido de crecimiento de empleo ha sido informal. Esto no es algo raro. ¿Por qué? Porque el empleo informal tiende a ser el que más rápido se recupera después de una crisis aguda como la que hubo en 2020, principio de 2021 por la pandemia. Sin embargo, debemos evitar con políticas públicas que este desempleo informal se convierta en estructural. La informalidad está hoy en 58%. En 2019 estaba en casi 55%. Eso implica que hay muchas personas que están empleadas, quizás ganando menos, pero sin acceso a seguridad social. Brillante, Richard Medina. Brillante, brillante, brillante. Economista, profesor, joven talentosísimo, egresado de la universidad ranqueada ahora mismo en el ranking 2022 como la primera universidad del mundo, Harvard. Escúchenlo bien porque va a estar aquí con nosotros cada semana.